Volvemos porque está en nuestros estudios el diputado del Frente para la Victoria, Eric Calcaño, a quien le agradecemos su presencia. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir. Gracias. Bueno, tratamos primero de tratar de hablar de lo íntimo, ¿no? De la relación íntima que podían tener cada uno de los invitados con Néstor Kirchner. En este caso te quería preguntar el momento, ese día, el 27 de octubre, bueno, ¿qué era lo que, cómo te enteraste de esta noticia? Que obviamente, además del dolor, como estábamos hablando con todos, implicó muchísima sorpresa, ¿no? Más que nada. Bueno, era el día del censo y me llamó un amigo Todos tienen temprano a la mañana y en realidad me quebré cuando llegó la censista porque pensé que el que tenía que estar censado no estaba ahí. Así que nos faltaba uno. Pero bueno, hay que seguir militando. ¿Y cómo tuviste la oportunidad de compartir muchos momentos con él en persona? Bueno, cuando la primera vez que dialogamos un poco fue cuando me nombró embajador de la Argentina en Francia. Por lo tanto, era una cuestión a la vez muy importante por la responsabilidad, por la cuestión política y también muy emocionante, ¿no? Era una persona que era también muy táctil, muy abrazaba, me ponía las manos, digamos, de algún modo había una, como dirían los sociólogos, había una relación de proxemia muy fuerte con las personas a las cuales evidentemente decía, bueno, ahora como presidente de la Nación considero que lo importante es defender el interés argentino en Francia. Era la semana en la cual se había nacionalizado la empresa Suez, Aguas Argentinas, y bueno, como había hecho toda mi carrera universitaria allá, pensó que estaba bueno que alguien que conociera un poco los códigos franceses, de la política francesa, pudiera ir y hacer lo que hace un embajador, que básicamente es descodificar la realidad del país donde tiene que estar, recodificarla en los términos que sean comprensibles para la Argentina y luego recodificar la sociedad argentina en los términos del país que uno está, en este caso Francia, con el cual nos unen muchas cosas y también donde a veces los grandes países que tienen grandes intereses, y Francia y la Argentina lo son, a veces hay que negociar y ponerlo de manifiesto. No es una cuestión que haya que ser traumático ni adoptar una diplomacia genuflexa, por el contrario. Creo que Néstor Kirchner era una persona que consideraba que la política exterior era la continuación de la política interior por otros medios. Entonces había una coherencia muy grande y sobre todo como representante del presidente de la Nación Argentina en Francia, uno se sentía muy respaldado políticamente. Y era una cuestión política en la cual había que saber moverse, había que saber encontrar los buenos interlocutores en el buen momento para que se pudiera avanzar en diferentes cuestiones. Es interesante lo que está pasando en Francia, ¿no? Con la irrupción, la llegada del socialismo y lo que está pasando en este momento, pero sería irnos demasiado de tema. Los historiadores coinciden en que hace falta tiempo para tratar de evaluar con la justa perspectiva lo que es un acontecimiento histórico, ¿no? Como puede ser en este caso la llegada de Néstor Kirchner. Imagino que en tu lugar es más difícil todavía porque sos parte del proyecto, entonces cuesta más apreciar esto. Es cierto, pero entonces, hay tres reflexiones sobre el tema. Una vez a un líder chino, se lo atribuyen en general a Mao, pero podría ser otro, le preguntaron qué opinaba de la Revolución Francesa y él contestó, es un acontecimiento demasiado reciente como para poder pronunciarse, ¿no? Ya eran 2 siglos casi, pero bueno, tenían otra visión del tiempo, por lo cual es cierto, hay que tener una mirada distinta sobre los acontecimientos y dejar que los símbolos sean, de algún modo, hagan su trayectoria a través del tiempo. Hegel también decía que el búho de Minerva, es decir, el saber, el búho de Atenea para los griegos, solo volaba al atardecer, es decir, que había que esperar que pasara el día para entender la realidad de los hechos. Pero es este mismo Hegel que el 14 de octubre de 1806 ve pasar por la ciudad de Iena a Napoleón, que iba a pelearse con los prusianos pocas horas después, y dice, he visto pasar al espíritu universal a caballo. Es decir, de algún modo también uno puede, a medida que transcurren los acontecimientos, tomar la medida. Uno no sabe qué exacta medida podrán decir los historiadores, pero hay una impresión fuerte diciendo,
hay algo que está sucediendo, hay algo grosso, hay algo importante que está sucediendo, y vivirlo es inconmensurablemente diferente a leerlo. Ahí hay que sentir y no que medir de algún modo. Dentro de 50, 100 años dirán que Néstor fue un gran hombre de Estado, que Cristina es una gran mujer de Estado, pero bueno, a veces en el debate, en el calor de los debates parlamentarios en el recinto, escuchamos a referentes de la oposición que hablan bien de Néstor y lo ensalzan, y uno dice, pucha, lo hubieran aprovechado de ¿Por qué no lo hicieron antes? Entonces, quizás también es una cuestión de saber qué tiempos le tocan vivir a uno y poder... A todos les va a ocurrir lo mismo igual, seguramente. No es Néstor la excepción en ese sentido, con todos va a ocurrir lo mismo. Con todos los grandes hombres, con todas las grandes mujeres, con todos los que se jugaron enteros, que dieron la última medida de sus convicciones para una causa, sin duda, pero eso existe en la literatura, en la pintura, digo, existe en todos los ámbitos, no solamente en la política, ¿no? Ese reconocimiento póstumo. Sí, eso es cierto. Bueno, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, que se conocían y se detestaban, sabían que el otro era un grande. Entonces, bueno, de algún modo también había una rivalidad, se reconoce un par, incluso si son distintos. Nosotros venimos de una época en la cual leemos en los libros de historia que a mediados del siglo XX hubo monstruos sagrados que se llamaban Roosevelt, Churchill, De Gaulle, Mao, y después parece que la historia quedó media huérfana de esos grandes hombres, o Indira Gandhi, y grandes mujeres, pero me parece que Néstor también retoma acá desde la patria, desde el sur de la América Latina, esa idea de decir, no, se pueden hacer cosas importantes, como él decía, un hombre común a la altura de circunstancias extraordinarias, y eso es el convite. Y ahora, si tuvieras que elegir algunos hitos de estas cosas importantes que hizo a lo largo de su gobierno, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Bueno, la política de derechos humanos. Creo que eso es lo que abre las posibilidades para tener otra política económica, otra política exterior. Hay una coherencia en los actos de gobierno desde el 25 de mayo del 2003, que entraron las convicciones a la Casa Rosada, que hacen que, siguiendo un camino, todo periodo de grandes transformaciones sociales no es lineal, a veces ganamos elecciones, a veces nos va más o menos, a veces las volvemos a ganar, a veces suceden cosas como la 125, otras como la ley de medios, otra como la recuperación de las AFJP, pero me parece que el punto inicial fue la cuestión de los derechos humanos, que sitúa tanto a Néstor y a Cristina, creo yo, en el pensamiento clásico en política, donde la soberanía reside esencialmente en el pueblo. Diputado, estoy totalmente de acuerdo con esa idea y le quiero preguntar al respecto algo que me pregunto muchas veces, ¿no? En el caso de que cambie el signo político actual, o sea, de este gobierno, ¿cree que esas políticas de derechos humanos estarían en riesgo o que ya están totalmente instaladas en la sociedad? Uno nunca sabe qué puede suceder en el futuro, queda mucho tiempo aún para poder escudriñar con qué va a pasar en el 2015. Nosotros tenemos que trabajar, somos parte del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, por lo tanto somos una presencia parlamentaria importante que sigue la agenda que marca el gobierno nacional, como es lógico en un país donde el Poder Ejecutivo tiene de algún modo un sistema presidencialista, ¿no? Tiene de algún modo la iniciativa política para los temas y los tiempos. Así que nosotros, dentro de esa institucionalidad, con todos los otros compañeros y compañeras diputados, somos el bloque de la mayoría y vamos avanzando. Esta semana tendremos el voto a los 16 años, tendremos dentro de poco la regulación del sistema financiero, que es muy importante. Así que, como tuvimos la Carta Orgánica del Banco Central, así que hay cosas que se han hecho, digamos, carne en la sociedad argentina, que parecen ya cuestiones estructurales adquiridas, pero hay que militarlas todos los días. Pensemos que la Argentina también fue un país donde hubo una constitución, la de 1949, que fue borrada de un plumazo por un bando militar, que los famosos tenía verdaderos hallazgos, ¿no? Y era una avanzada importante en el constitucionalismo social. Entonces, bueno, el pensamiento de Arturo Enrique Sampay, la acción del presidente Perón y de Eva Perón, bueno, en fin, todo ese momento y todo lo que se volvió atrás mediante la violencia, los golpes de Estado. Nos falta una generación de cuadros políticos, que fue la generación diezmada por la dictadura. Por lo tanto, esta cuestión de la irrupción de la juventud es algo muy importante que nosotros vamos a ampliar en esta cuestión de devolver los derechos o de crear nuevos. Siempre por la inclusión. Yo creo que tanto Néstor como Cristina han sido y son personas que frente a una disyuntiva siempre se privilegió la inclusión, siempre se privilegió el empleo, el mercado interno. Un país soberano es un país que tiende al pleno empleo.
para tener el pleno empleo hay que ser soberanos porque no son cosas que se den espontáneamente. Por lo tanto, me parece que quizás la marca de los países desarrollados también es que han arreglado cuentas con su historia y nosotros todavía tenemos que discutir mucho. No es saquemos los retratos de Sarmiento para ponerlos de Rosas, por más que a mí me guste más don Juan Manuel, pero es ver el contexto histórico de cada uno. Pero Monteagudo tiene que tener su lugar en la historia, como Moreno, como Castelli, no como simples figuras de bronce, sino como personas comunes que estuvieron a la altura de circunstancias extraordinarias. Diputado, le agradecemos muchísimo habernos acompañado en esta tarde.